Sí, pero vamos a comprar un perro. Pu, 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 pu. Puede tomar el tiesto. Estábamos en una juguetería cuando de repente le fue imposible terminar una palabra. Se había montado en un caballito de palo y trataba de decir, «Arre, caballito», pero no podía, se trababa. Decía, y no le salía más nada. Recuerdo que se agarró la boca, intentando hacerla funcionar. Me eché a llorar, ahí mismo en la tienda. Fue terrible. Me dio tanta lástima por lo frustrante que tenía que haber sido para ella. Tal vez usted se sienta como este padre, preocupado por la tartamudez de su hijo. Si es así, esperamos poder contestar sus preguntas sobre la tartamudez y facilitarle medios de ayudar a su hijo. La primera pregunta que todos se hacen es, ¿qué causa la tartamudez? Escuchemos los comentarios de varios expertos. La tartamudez la causa una combinación de tres cosas. Las ligeras faltas de coordinación que un niño suele manifestar cuando está aprendiendo a hablar, la reacción del niño a estas faltas y el medio en que el niño se desenvuelve, si las actividades se suceden a un ritmo muy acelerado. Primero nos concentramos en su medio con el fin de que éste adopte un ritmo más lento y le brinde mayor apoyo al niño. Los expertos opinan que la tartamudez es el producto de la interacción de muchos factores. La tartamudez casi siempre comienza entre los 2 y 4 años de edad, cuando el niño se encuentra en una etapa de rápido desarrollo lingüístico. Estos son años vulnerables a los factores que afectan la fluidez del habla. Estos factores pueden estar relacionados con cambios en la vida del niño o con la manera en que los miembros de su familia se relacionan. Muchos expertos opinan que algunos niños nacen con cierta propensión a la tartamudez. El que la desarrollen o no depende de la interacción entre la constitución física del niño y su ambiente durante los primeros 3 o 4 años de vida. Actualmente se están realizando investigaciones prometedoras en el terreno de la genética, la neurofisiología, el desarrollo infantil y la dinámica familiar. Estos estudios nos están ayudando a identificar los muchos factores que pueden estar relacionados con el desarrollo de la tartamudez en los niños. En todos los niños se observan repeticiones y otras faltas cuando están aprendiendo a hablar. Estos se denominan disritmias. Esto suele ocurrir cuando un niño está usando lenguaje complicado o cuando se siente cansado, entusiasmado o disgustado, o cuando le están apurando. Escuchemos algunas repeticiones que se observan en la mayoría de los niños cuando están aprendiendo a hablar. Todos lo estábamos buscando. ¿Y sabes qué? Lo dejamos ir para que buscaran una nueva, para que encontraran a su mamá y su casa. Y cuando esta noche me dieron una vasija. Nos debemos empezar a preocupar si el niño emite repeticiones más largas o más frecuentes como esta, o prolongaciones de sonidos como mami, o si a veces le es imposible producir un sonido o una palabra como en este caso. En algunos niños que tartamudean también se observan ciertos movimientos como parpadeos, miradas evasivas, tensión física alrededor de la boca o en otras partes de la cara. El esfuerzo y la tensión también se manifiestan por medio de una agudización de tono al hablar, como esto. Escuchemos algunos ejemplos de tartamudeo. Yo no sé su nombre. Quizás los aviones no tienen nombre. ¿Es para mí? Ah, Mi papá está ocupado. pregunta si lo puedo llamar más tarde. Él puede llamarte luego. Adiós. Vamos a poner esto sobre la cabeza para que no se haga daño. Cuando yo crezca, voy a ser policía como mi papá.
los puppets. Y a mí me gusta el lema es porque ellos tienen, cuando él dice algo es porque es de verdad. Él va en la gaveta de la cocina, tropezó con el basurero de su mamá. Si su hijo manifiesta una o más de estas señales de tartamudez, es natural que se preocupe como estos padres. Me llegué a enfermar de tanta preocupación. Creo que mi angustia tuvo que ver con mi falta de conocimiento sobre la tartamudez. Solo sabía que algo le pasaba y que tenía que buscar ayuda. Como padre que tartamudea, me empecé a preocupar mucho. Sí, me sentí muy culpable. Pensé que lo había provocado yo, ya que yo era la persona que más tiempo había pasado con ella. Lo otro que me dolió fue que los demás me decían, con nosotros nunca tartamudea. Una de mis preocupaciones era que a consecuencia de su problema con el habla, dejara de comunicarse con los otros niños y se retrajera más y más. Todo padre se preocupa cuando su hijo empieza a tartamudear. Es una reacción normal, pero los expertos opinan que hay mucho que usted puede hacer de inmediato para ayudar a su hijo. Observemos unos ejemplos. Me llamo Harry el monstruo. ¿Cómo estás, niñita? Tú tienes 4 ojos. ¿Y cómo no le deja? ¿Cómo no le deja tomar un descanso? Bueno, es que no es una madrastra buena. Ahora te toca a ti. ¿Puedes contar los globos? 1, 2, 3. Hay otras cosas que los padres pueden hacer. Escuchemos a Leslie. ¿Qué tipo de cosas le provocan la tartamudez? Al cabo de mucha observación, porque nos dijeron que estuviéramos atentos a lo que lo provoca, diría que para Logan es el cansancio. Logan es mi hijo mayor. Es un niño muy sensible y emotivo. He notado que cuando se siente descansado, todo le va bien. De lo contrario, nada le va bien. Estoy tratando de llevar la vida a un paso bien lento, mucho más lento que antes. Así que mantener un ritmo de vida tranquilo funciona para ustedes. Sí, para todos. Estas son otras maneras de ayudar a su hijo. Mantenga un horario fijo en cuanto a las comidas, las siestas y la hora de acostarse. Observe una rutina familiar y ejerza disciplina razonable y coherente. Discipline a su hijo que tartamudea igual que los demás. La disciplina fomenta la estructura. Reduzca las presiones de tiempo en horario cotidiano. No llene el día de un exceso de actividades. El tiempo que se pasa tranquilamente en familia es valioso. Apague el televisor todo lo posible y reserve suficiente tiempo para las transiciones. El saber lo que va a suceder cada día disminuye la ansiedad y la tensión, tanto en los niños que tartamudean como en los que no. Pero a pesar de sus esfuerzos, el tartamudeo puede aumentar o disminuir de un día a otro. Ha experimentado varias recaídas repentinas.
Según lo que he leído de la información que publica la Stuttering Foundation, esto pasa. De repente el niño vuelve a hablar con bloqueos y con mucha tensión física. Uno de los aspectos más frustrantes de la tartamudez es que va y viene. Esto no quiere decir que su hijo pueda encenderla y apagarla. Los cambios generalmente se deben a las tensiones de la vida diaria. Creo que a mi hija le fue difícil adaptarse al comienzo del año escolar, cuando sus hermanos volvieron a las clases. El cambio de rutina veraniego al del ciclo escolar la afectó bastante. Las tensiones forman parte de la vida de todos los niños, pero el que tiene cierta predisposición a tartamudear puede reaccionar con mucha disritmia. Podemos prestarle mayor apoyo durante periodos de cambio y estrés. El niño también puede recaer cuando se siente ansioso ante una situación nueva, durante etapas de rápido desarrollo lingüístico o físico y cuando hay demasiada agitación o excitación en su vida. Tenía etapas de mucha fluidez y cuando mismo parecía que estaba alcanzando otra nueva etapa, de repente volvía a manifestar ciertas disritmias hasta que superaba el obstáculo. Algunos niños son más sensibles que otros y más perfeccionistas. Tienden a reaccionar con más intensidad a su propio tartamudeo y a cualquier cambio en el ambiente. La personalidad de Nicole es tal que si algo no le sale muy bien la primera vez que lo intenta, evita hacerlo de nuevo. Quiere lograrlo todo enseguida. Fíjese bien en los eventos que puedan influir en la tartamudez de su hijo. Lleve un diario de las altas y bajas de su hijo y de cómo éstas afectan su tartamudez. Si la tartamudez de su hijo no empieza a mejorar en un mes, tal vez sea conveniente consultar con una patóloga del habla que tenga experiencia con niños con ese problema. Podrá consultarla por teléfono o en persona. Quizás quiera llevar al niño para una evaluación o examen del habla, por medio del cual lo ayudarán a identificar los factores que contribuyen a su tartamudez. Es importante llegar a conocer estos factores, ya que permiten a la patóloga a planear y llevar a cabo el tratamiento de su hijo. Una vez que establecí contacto con usted, me sentí mucho mejor al saber que aprendería acerca de la tartamudez y que Hunter recibiría el tratamiento adecuado. Nos sentimos mejor una vez que hablamos con usted e hicimos una cita para el examen inicial, pues actuamos con previsión. Llamé a un centro médico y hablé con la directora del programa de patología de habla infantil. Después de media hora con ella en el teléfono, me sentí otra. Me calmó y me enseñó qué pasos podía tomar de inmediato que ayudarían a mi hijo Logan. Aprendí que debía hablar más despacio, tomar las cosas con calma y asegurarle a Logan que todo iba a salir bien. Aprendí que debía hablarle de su problema, decirle, sí, a veces es difícil hablar y a algunas personas les toma más tiempo aprender a hacer una que otra cosa. A ti te está tomando más tiempo aprender a hablar bien, pero vamos a buscar ayuda y todo se va a resolver. Les juro que en un día se puso mejor. El saber esto, es increíble la madurez que puede mostrar un niño de 4 años. El hecho de saber que íbamos a resolver el problema ya le hizo sentirse mejor. En esta sección del video hablaremos de la evaluación del niño que tartamudea. Primero discutiremos los factores que contribuyen a la probabilidad de que ocurra este problema. Después, mostraremos ejemplos de niños que corren el riesgo de tartamudear. Y finalmente, describiremos los elementos que componen la evaluación. Los expertos están de acuerdo en que algunos niños nacen con predisposición a tartamudear. El que lo hagan o no
Depende de la interacción entre su constitución física y su desarrollo. Los niños con familiares adultos que tartamudean tienen menos probabilidades de mejorar sin terapia. La misma proporción de niños que de niñas empiezan a tartamudear, pero más niñas se recuperan sin terapia. Los niños sin otros problemas de comunicación se pueden recuperar sin terapia. Los niños más sensibles reaccionan más a su tartamudez y a lo que sucede a su alrededor. La terapia se centrará en reducir esta sensibilidad. La frecuencia, las variaciones y el tipo de tartamudeo del niño, así como su reacción a ella, nos ayudan a planear la terapia. Cómo usted se siente con respecto a la tartamudez de su hijo y cómo responde a ella pueden afectar el resultado del tratamiento. La mejor manera de ayudar a su hijo es buscar información acerca de la tartamudez y aceptar a su hijo y su forma de hablar. Usted puede ayudar a su hijo entendiendo cómo la familia se comunica y el efecto que esto tiene en la tartamudez de su hijo. Espera más de su hijo de lo que él puede dar. Anticipe que sucesos importantes en la vida de su familia, tales como una mudada o el nacimiento de un bebé, producirán estrés en algunos niños. A muchos niños les resulta difícil seguir un ritmo de vida familiar muy acelerado. Examine los efectos de su modo de vida en su hijo. Recuerde que algunos de estos factores que predisponen a la tartamudez afectan a todos los niños. El grado en que afecten a un niño en particular depende de su predisposición congénita. Si tiene propensión a tartamudear, cualquier combinación de factores puede provocarlo. A continuación, veremos a 3 niños afectados por distintos factores. Joe tiene 3 años y 3 hermanas mayores. Su vocabulario es amplio y le gusta hablar, pero no se le entiende bien porque no puede reproducir algunos sonidos vocales. Tanto él como sus padres y hermanas hablan muy rápido. Su padre tartamudea. Cuando Joe tartamudea, alarga o repite el sonido inicial de las palabras y mientras más tiempo lo hace, más le sube la voz. Annie tiene 2 años y medio y es hija mayor. Le acaba de nacer un hermanito. Su mamá ha vuelto al trabajo y la deja al cuidado de una niñera. Annie es una niña de gran sensibilidad y reacciona intensamente a las situaciones nuevas. Su tartamudeo fluctúa mucho. Algunos días repite ligeramente y otros días habla con esfuerzo. Peter todavía no ha cumplido los 5 años. Su mamá maneja una guardería infantil en la casa y los días son muy agitados. Cuando Peter tartamudea, respira profundamente y a veces echa la cabeza hacia atrás repentinamente. Su papá suele ayudarlo diciendo las palabras en su lugar. Una de las principales ventajas de una evaluación es que el identificar los factores contribuyentes, como los que hemos visto, ayuda al terapeuta a formular un plan de tratamiento bien enfocado y más efectivo. En el curso de la evaluación se estudia el historial, se entrevista a la familia, se examina el tartamudeo del niño, se llevan a cabo pruebas del habla, el lenguaje y la audición y se discuten los resultados con la familia. Recibirá un informe por escrito con recomendaciones concretas para usted y su hijo. La persona que realizó la evaluación se mantendrá en contacto con usted hasta que comience el tratamiento. El costo de una evaluación depende de la institución o consulta donde se lleve a cabo. Muchos seguros cubren el costo de una evaluación. Examine su póliza. La siguiente sección del video describe la terapia que se lleva a cabo. Hablaremos de los cambios que usted puede hacer en su hogar para ayudar a su hijo. Le explicaremos cómo puede colaborar con su terapeuta para modificar aspectos importantes del ambiente. Le mostraremos ejemplos de cómo la terapeuta puede trabajar con usted y su hijo con el fin de lograr que éste hable con más fluidez. También le enseñaremos terapeutas trabajando con niños, enseñándolos a tartamudear con menos tensión y hablar con más naturalidad. El tratamiento de la tartamudez en los niños pequeños tiene muchas variantes y puede evolucionar con el tiempo. Lo primero es concentrarse en los cambios que usted y su familia pueden emprender. La terapeuta les ayudará con estos cambios y seguirá muy de cerca el efecto que tienen sobre el habla de su hijo. Nos ha dado muy buen resultado el pasar cada uno de nosotros un rato solo con Catherine.
Kim y yo pasamos 10 minutos al día con ella. Durante ese tiempo, le leemos un libro o nos entretenemos con un juego de palabras. Nos ha dado la oportunidad no solo de ayudarla con el habla, sino de pasar un rato con ella. Si no nos fijamos, eso es algo que se pierde de vista en el transcurso del día. Nos propusimos frenar el ritmo de vida que llevábamos y no dedicarnos a tantas actividades. He aprendido el valor que tiene simplemente pasar un rato juntos. Ahora me siento con Logan a leerle un libro, lo que me da la oportunidad de servirle de modelo, de hablar pausadamente. La práctica de darle el ejemplo de hablar despacio lo ha ayudado mucho. Hemos tratado de vivir más despacio. En realidad, es un asunto de tener mucha paciencia, de no terminarle las oraciones, de no apurarla, de quedarme tranquilo. A veces, cuando nos encontramos en una situación un poco agitada, me he dado cuenta de que es más importante tomarme el tiempo de escucharla, y la escucho hasta que termine de hablarme. Yo sigo esforzándome por mantener un ritmo de vida lo más lento posible, sin demasiadas actividades y con bastante tiempo para que él descanse. Veo el efecto que esto le produce. Me he vuelto más consciente de lo que es demasiado para él. Vamos a repasar lo que ha aprendido a hacer para ayudar a su hijo. Está aprendiendo a hablar más despacio, a hacer pausas, a pasar ratos a solas con su hijo, a reducir el número de preguntas que le hace, a escucharlo con detenimiento. Si su hijo necesita más ayuda, el siguiente paso puede ser verse más a menudo con la terapeuta para efectuar estos cambios. Las sugerencias que nos dio inicialmente cuando la llamamos y lo que aprendimos en la terapia familiar acerca de la importancia de servirle a Hannah de modelo, el hablarle más despacio, el hacer pausas y darle tiempo para que participe en la conversación. Todos esos fueron consejos maravillosos que nos enseñaron a comunicarnos con ella. Son buenos consejos para todos los padres, no solo aquellos con hijos que tartamudean. Mucho de lo que aprendimos se transfiere a otras situaciones, especialmente la forma pausada de hablar, que nos enseñó y que practicamos. Es más, en mi trato con los hijos de mis amistades, siempre hago un esfuerzo por hablar despacio. Tenemos una costumbre a la hora de comer, según la cual nos turnamos para hablar. Pasamos un candelero. Cuando recibes el candelero, te toca hablar y todo el mundo tiene que escucharte sin interrumpir. Cuando la persona termina de hablar, se lo pasa a la próxima. Nos fue difícil no hacerle preguntas. Antes, si Marsha empezaba a decir, yo tengo X cosa azul, antes de que terminara ya le estábamos preguntando, ¿de qué color es? O, Hannah, tal cosa, o, Hannah, ¿qué es eso? Tuvimos que cambiar completamente nuestra manera de comunicarnos. Ahora decimos, yo tengo el azul. Otro dirá, yo tengo el verde. Entonces le toca a Hannah decir algo, lo que quiera, pero ya no nos empeñamos en sacarle una respuesta. Si la condición de su hijo no está mejorando de forma apreciable, o si la evaluación ha identificado muchos factores que contribuyen al problema, quizás su hijo necesite trabajar con la terapeuta para aprender a hablar con más facilidad. Pero no hay espacio. No hay espacio para otro, ¿verdad? No. ¿Me harías un postre? ¿Me lo puedes hacer para comérmelo? ¿Puedes hacer uno para mí? Movemos la mano así. Hagamos uno azul. Uno. Ahora sí. Uno. De nuevo. Uno. Muy bien. Dilo igual que yo. Bien. Dos. Bien. Ahora vamos a decirlo así. Ahora me toca a mí. Muy bien. Déjame decirlo contigo. ¿Puedes decirlo así? 3. Y yo lo diré al mismo tiempo. 3.
Muy bien, me estás enseñando a hacerlo. Bien, probemos de nuevo. 4. Muy bien, eres un buen maestro. Estamos estirando los números. Le explicamos que hablar más despacio es hacer más pausas, que esa es una manera de hablar más despacio, que estirar las palabras como me dio hacer con él es una manera de hablar más despacio. Estábamos jugando, de forma que él me imitaba a mí y yo lo imitaba a él. No era lo mismo que decirle, quiero que hables más despacio para que no tartamudees. Al menos espero que esa no es la manera que lo interpreto. Así que hay actividades como esa que usted puede hacer en la casa a la hora de la lectura, cuando usted y su esposo estén con él. Recomendamos que le dediquen tiempo a Nicky solo, todos los días, 10, 15, 20 minutos al día. Muy bien, así lo haremos. Si su hijo demuestra tensión física con el tartamudeo, se frustra o evita palabras o situaciones, entonces la terapeuta puede dedicarse a trabajar más directamente con él de las siguientes formas. La terapeuta ayudará a su hijo a hablar más despacio y relajado, identificar la diferencia entre lo duro y lo suave, y lo áspero y lo liso, y discutir la tartamudez abiertamente, y aprender a tartamudear con menos esfuerzo. Empecemos con este. Caballo. ¿Eso suena liso o áspero? Correcto, escuchaste muy bien, Mackenzie, eso fue liso. Hemos estado concentrándonos en aprender a hablar de una manera relajada. Ustedes le han dado muy buen ejemplo, pero la niña sigue experimentando bastantes bloqueos. Ahora tratamos que entienda los conceptos de lo suave y duro, áspero o liso, usando la textura de diferentes objetos, y que indique si diga una palabra con fluidez o tartamudeo. Y le voy a seguir recalcando que está bien hablar con fluidez y que está bien el tartamudeo. Lo primero que hicieron fue ayudar a Logan a identificar las diferentes disritmias. Identificar cuándo hablaba duro o como el señor congelado cuando tenía un bloqueo. Usaban su propio vocabulario. El terapeuta le pedía que bloqueara a propósito y después los dos practicaban cómo destrabarse, cosa que le ayudaría cuando esto le pasara naturalmente. Llegó a hacerlo muy bien. Recuerde que usted y su familia forman parte importante del tratamiento y necesitan seguir desempeñando un papel activo y comprensivo. Yo necesitaba instrucción en esto tanto como Logan. En realidad, no sabía qué era hablar despacio, ni las estrategias que podía utilizar para salir de sus bloqueos. Acabamos de repasar una serie de opciones terapéuticas a su disposición. Esperamos que salga convencido de que el habla de su hijo puede mejorar. Recuerde que su participación es la clave del éxito. Llame a el Stuttering Foundation of America al 1-800-992-9392 para los nombres de especialistas en tartamudez con consulta cerca de usted. O visítenos al www.stutteringhealth.org. A continuación, una lista de publicaciones del Stuttering Foundation que le ayudará a ayudar a su hijo.